Hola, hola, bienvenidos a su programa En Paz Me Acostaré. Una vez más nos alegramos de estar con ustedes en esta nueva oportunidad que Dios nos ha dado en este día. Somos los pastores Eduardo Ortiz y Yuranis Álvarez del Ministerio Cielos Abiertos para las Naciones desde Maicao, Colombia. Dios les bendiga a todos los que están allí conectados en este momento. Gloria a Dios, Dios te bendiga. Gracias por estar aquí con nosotros y poder juntos estudiar la palabra, recibir bendición y poder adorar al Señor. Gracias por sintonizar. Amén. Queremos bendecir tu casa, queremos bendecir tu vida con lo que Dios ha puesto en nuestro corazón y deseamos que este tiempo sea de edificación para ti, pueda ser restaurado y fortalecido. Amén, amén, amén. Vamos a empezar el tiempo de este programa, como siempre, con una palabra de oración para que sea el Señor bendiciendo el hogar de cada uno de ustedes, cada lugar donde pueda llegar esta transmisión, que la palabra de hoy haga algo especial en la vida de cada uno de nosotros. Amén. Vamos a orar. Padre, honramos, bendecimos tu nombre, te damos gracias, Señor. Toda la gloria y la honra te pertenece a ti. Señor, en este momento colocamos nuestras vidas delante de ti, pidiendo, Señor, tu dirección, tu gracia y tu favor. Espíritu Santo, que tú hables a nuestras vidas. Seamos fortalecidos, restaurados a través de tu palabra, Señor, y que podamos darte gloria y honor con nuestras casas, nuestros hijos, todo lo que están a nuestro alrededor. Ese es un tiempo que tú has apartado, Señor, para ser edificados, para ser, Dios mío, alimentados en tu palabra. Y te pedimos, Señor, de que tú hables a nuestras vidas de una manera maravillosa. Te damos gloria, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Bien, desde hoy vamos a empezar una serie que tiene que ver con algo bien importante, bien especial en nuestra vida. Si queremos tener una vida de éxito, sobre todo todos aquellos que caminamos de la mano del Señor, que sabemos que hay grandes luchas, que hay pruebas, que hay procesos por los cuales nosotros pasamos. Y vamos a empezar a hablar a partir de esta noche acerca de lo que es la guerra espiritual. El programa de hoy va a ser un poco de introducción. Antes de entrar a lo que es la guerra espiritual en sí, quiero que hablemos un poco acerca de la oración, porque gran parte de la guerra espiritual lo hacemos a través de la oración, ¿verdad? Entonces, antes de entrar de lleno a lo que es la guerra espiritual, donde vamos a ver muchas cosas bien interesantes, quiero que entremos. Hay muchos principios acerca de la oración, algunos de ustedes lo conocen, otros de pronto van a ser nuevos para ti, pero quiero que empecemos hablando acerca de la oración. ¿Por qué el Señor, o más bien, por qué a veces no tenemos respuesta de las oraciones que hacemos, ¿verdad? ¿Cómo las estamos haciendo? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuáles son los obstáculos que a veces hay para que podamos tener respuesta en la oración? Pero antes de empezar, quisiera saludar primero a todas esas personas que ya están allí fielmente conectadas con su programa En Paz Me Acostaré. Y hoy el premio fue para Dayanis. Dayanis fue... Bueno, aquí a la primera persona que reportó hoy como conectado fue a Dayanis. Un abrazo para ti, manita, que Dios te bendiga. Ahí está Rosangélica, ahí está Natalia, ahí está Caro, está Sigilfredo, Dios te bendiga, mi hermanazo. Ahí está Yulicet también, Natalí, están allí conectadas. Un abrazo para la abuela, que seguramente también está allí conectada viendo este programa. Ana María, Dios te bendiga. Ahí está Emanuel Patiño, bendiciones para ti. Mónica, ahí está Mónica saludando también, diciendo bendecida noche. Ahí está Nelcy, Esther, que Dios les bendiga a todos en este día. Gloria a Dios. Ahí está mi hermano Luis Ángel, bienvenido Luis Ángel a su programa En Paz Me Acostaré. Así como dice mi esposo, yo quiero que en esta serie que vamos a iniciar, tú no te apartes, tú no te desconectes, porque sé que estas enseñanzas que vamos a tocar te van a edificar de una manera sorprendente. Vamos a tocar temas muy profundos, claro, acerca de lo que es la guerra espiritual, lo que es la oración,
y vamos a entrar en profundidad. Vamos a ir poco a poco, porque yo sé que de pronto hay personas que no entienden mucho el tema, y cuando uno dice guerra espiritual, algunos se asustarán. Sí. Y dirán, oh, no, ¿de qué van a hablar o qué no? Vamos a ir poco a poco. Hoy vamos a tocar un tema acerca de la oración, pero vamos a ir profundizando y vamos a ir tocando temas de los cuales yo sé que te van a bendecir tremendamente. Entonces, te animo a que no te desconectes, que estés atento, que puedas compartir y que puedas hablar con otras personas. Vamos a tocar, voy a dar un adelanto chiquito. Y si alguien está pasando por esta situación, anímalo a que vea el programa y no se lo pierda. Personas que sienten cosas en la casa, personas que son perturbadas, que son molestadas. Y cuando yo hablo, estoy hablando de una forma espiritual, ¿verdad? Entonces, esa clase de temas, esa clase de cosas, cómo mantener nuestra casa limpia, ¿verdad? Y no estoy hablando del aseo de barrer y trapear, estoy hablando de un ámbito espiritual. Todos esos temas los vamos a tocar. Así que desde hoy te doy unos tipsitos para que tú te animes, no te desconectes y puedas ser alimentado y bendecido con todo lo que vamos a tratar. Amén. Entonces vamos a estar allí conectados en Paz Me Acostaré. Amén. Milagro, Dios te bendiga. Bienvenida a tu programa. Un abrazo para ti. Entonces, la pregunta es, Señor, ¿por qué no contestas mis oraciones? ¿Qué pasa? ¿Por qué no encuentro, no he recibido la respuesta que estoy esperando? ¿Verdad? Hay algo bien cierto, y es que preguntas como estas es la que están trayendo como duda, ¿verdad?, al pueblo cristiano. Están alimentando un poquito la falta de fe. ¿Por qué? Porque hay gente que piensa que es que Dios no les escucha. Hay veces que piensa que de pronto Dios no contestó la oración porque Dios no está interesado en él o en ella, sino de pronto en otras personas. De pronto escuchamos testimonios de algunas personas que oraron y Dios les escuchó, pero uno dice a veces, ¿verdad? Usted de pronto ha dicho, pero ¿y por qué yo oro y a mí parece que Dios no me escuchara? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Verdad? Entonces vamos a ver algunas cositas acerca de eso en esta noche, porque lo que la palabra de Dios dice, y la palabra es viva y es eficaz, amén, es fiel, la palabra de Dios es fiel, y lo que la Biblia dice es que cuando tú y yo clamamos, el Señor nos responde, amén, el Señor nos responde. Entonces tenemos que mirar bien qué oración, o sea, cómo estamos haciendo nosotros la oración. Hay muchas personas que sencillamente dejan de creer porque su oración no fue contestada, ¿verdad? Oraron para que de pronto hubiera sanidad, oraron para que de pronto Dios proveyera en algún momento y recibieron un silencio de parte de Dios. Y esto es algo que uno dice, ¿será que tiene sentido después de todo? La Biblia dice en Juan 14:13, todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. ¿Verdad? Eso es lo que la Biblia dice. Estamos seguros de que Dios responde su palabra, pero la pregunta es, yo quiero que tú allí donde estás lo puedas comentar, lo puedas escribir. ¿Crees tú que Dios contesta todas las oraciones? Porque la Biblia está diciendo, ¿verdad? Todo lo que pidiereis en mi nombre, dice Jesús, todo lo que pidiereis en mi nombre, lo voy a hacer, ¿verdad? Porque voy a glorificar al Padre en mí. Entonces, ¿piensas tú que todas las oraciones, en todas Dios responde? Quiero que por ahí me respondas tú a mí, ¿verdad? Entonces, tenemos que mirar bien cómo estamos orando. Eso es lo que se llama cualificar la oración. ¿Qué es cualificar la oración? Darle una cualidad a nuestra oración. O sea, ¿qué clase de oración estoy haciendo yo? ¿Por qué mi oración no es respondida? ¿Cuál es la característica que tiene mi oración? ¿Por qué? Porque es que, supongamos,
Un amigo un día me decía que él se convirtió a Cristo Jesús porque un día él salió, estaba jugando el Junior, estaba jugando la final en el Metropolitano. Y en ese partido tan estresante, tan emocionante, él me dice que él dejó el televisor y se fue al patio. Y entonces en el patio él empezó a clamar y dijo: Señor, si de verdad tú existes, que el Junior hoy quede campeón. ¿Verdad? Y si hoy el Junior queda campeón, yo te acepto como mi Salvador. Mira, poniéndole condiciones al Señor. Oye, y yo empiezo a asistir a la iglesia y que el Junior sea campeón. Y adivina qué pasó. ¿Qué pasa? El Junior fue campeón. Y él se empezó a congregar en la iglesia. ¿Sabe por qué? Cumpliéndole al Señor la promesa de que si el Junior quedaba campeón, él iba a la iglesia y aceptaba a Cristo como su Salvador. ¿Verdad? Yo no recuerdo con quién estaba jugando la final el Junior, pero yo me preguntaba, yo decía, bueno, él estaba pidiéndole al Señor que el Junior quedara campeón, ¿verdad? ¿Cuántas personas estarían pidiéndole a Dios que el otro equipo quedara campeón? ¿Verdad? ¿Cuántas personas estarían, supongamos que sea Nacional? Yo soy hincha de Nacional, tu papá, ¿verdad? Entonces, mira, ¿cuántas personas estarían orando por Nacional? ¡Ay, Padre, que Nacional sea campeón! ¿Y cuántas promesas le habrán hecho a Dios para que Nacional fuera campeón? Lo cierto es que nosotros tenemos que mirar bien qué clase de oración estamos haciendo. ¿Por qué? Porque si hay dos cristianos que están haciendo unas oraciones como estas a Dios, alguno va a sentir que Dios no le respondió, ¿verdad? Sea el del Junior o sea el del Nacional, va a sentir Dios no le respondió. Entonces a todos los cristianos que oraran para que fuera el otro equipo que ganara la final, podrían decir: Dios no me respondió la oración, ¿verdad? Entonces, ¿qué clase de oración estamos haciendo nosotros? ¿Cuál es la característica de nuestra oración? La principal característica que debe tener mi oración para que sea contestada por Dios es que debe estar de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Mi oración tiene que estar de acuerdo al propósito de Dios. Mi oración tiene que estar de acuerdo a la voluntad de Dios. No hay para qué. Yo en cierta ocasión, creo que tú recuerdas a alguien que una vez decía, mire, hubo un hombre que una vez me dijo que él, cada vez que se levantaba en la mañana, él no desayunaba hasta que Dios no le dijera qué era lo que tenía que desayunar. ¿Sí me entiende? Entonces, con todo respeto le voy a decir algo. Dios no está esperando que yo me postre delante de Él para preguntarle qué voy a desayunar. Hay cosas que son muchísimo más importantes que eso, que es lo que Dios está esperando de mí. Amén. Entonces nosotros no podemos ser tan extremistas en la oración. Nuestra oración debe ir de acuerdo con el propósito, debe ir de acuerdo con la palabra, debe ir de acuerdo con la voluntad de Dios. Así es. Cuando estos temas de por qué Dios no me escucha en nuestro ministerio como pastores, es muy común escuchar esto. Personas se deprimen, se entristecen, algunas se enojan, en cierto modo, porque siempre dicen: estoy orando y Dios no me escucha, Dios no me contesta, Dios no me responde. Ahora, la Biblia habla que cuando Jesús estaba en el Getsemaní, dice la Biblia, que Jesús oraba al Padre. Y dice la Biblia que Jesús estaba en un estado de estrés y de agonía tal, dice la Biblia, que su sudor eran como grandes gotas de sangre. Ahora, la Biblia habla que Jesús oró y le dijo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Jesús le dijo: Señor, Padre, yo no quiero morir en la cruz. Pero hay una frase que cambia todo y dice: pero no se haga,
que se haga tu voluntad. Dice, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga como yo quiero, sino la tuya. Entonces, en la oración, por lo general, queremos imponer nuestra voluntad. En las oraciones muchas veces queremos que Dios obedezca a nuestra petición y que Dios haga tal cual estamos pidiendo. Entonces, hay un contraste terrible allí, porque es que si nosotros comparamos la oración de Jesús, nosotros vemos que aunque Jesús estaba atravesando un momento de agonía, Él se sujetó al propósito de Dios. Así es. Aunque Él no quería atravesar ese momento, Él se sujetó en su oración al propósito del Padre. Así. Entonces, nuestra oración es que tenemos la mala costumbre de pensar de que como yo oré, ya Dios tiene que actuar a mi favor. Ya Dios tiene que obrar a mi favor. Entonces, primero nosotros debemos entender que hay un propósito en tu vida y en mi vida. Y la Biblia dice en Isaías que los pensamientos de Dios son más altos que nuestros pensamientos. Entonces, las cosas que tú crees que son buenas y que te las mereces, resulta que Dios no piensa así. Dios piensa lo contrario. Entonces, la oración tiene que sujetarse al propósito de Dios. Así es. De acuerdo a lo que Dios desea, de acuerdo a lo que Dios ha establecido. ¿Ya? Entonces, lo primero que nosotros debemos mirar aquí es que nosotros debemos empezar a creer y a creer que hay un propósito y que nuestros deseos tienen que sujetarse primero al propósito de Dios. Así es. Lo otro que tenemos nosotros que debemos tener en cuenta para que nuestra oración sea efectiva, escucha bien. Mire, a nosotros se nos ha enseñado que orar es, ¿qué orar? Hablar con Dios. Hablar con Dios, ¿verdad? O sea, se nos ha enseñado eso, de que orar es hablar con Dios. Desde que usted empezó a escuchar acerca de la oración, eso se nos dijo. Pero, ojo, porque si orar es hablar con Dios, hay diferentes maneras de hablar. Hay maneras correctas de hablar y también hay maneras incorrectas de hablar. Y si nosotros estamos entablando una conversación, escuche bien, hablar con Dios, si orar es hablar con Dios, estamos entablando una conversación tú y yo, quiere decir que hay un emisor y un receptor. Claro. Que al mismo tiempo ese receptor se va a convertir en algún momento en emisor. Ajá. Y yo que estoy como emisor me voy a volver un receptor. ¿Qué quiere decir eso? Que tú tienes que hablar, pero tienes que escuchar. No es un monólogo, ojo, no es un discurso. Cuando yo me postro delante de Dios, yo no me postro delante de Él para darle un discurso. Yo me postro delante de Dios para hablar con Él. La palabra del Señor lo dice en Eclesiastés capítulo 5. El versículo 1 dice, acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, quienes no saben que hacen mal. Cuando nosotros nos acercamos a Dios para orar, y esto le pasa al 99.9% de las personas que llegan delante de Dios en oración. ¿Qué pasa? Que todos es, Padre, sí, mira, lo que pasa es que, ay, Padre, ayúdame con esto, Señor, que no tengo plata, que viene la deuda, que me cortaron la luz, que mira que estoy enfermo, que mi hijo, que mi padre, que mi primo, que no sé qué, que está... ¿Sí me entiende? Y pedimos, alabamos, adoramos, hacemos guerra espiritual, hacemos de todo. Y terminas cansado, y terminas que te duele la garganta, y termina porque coges y zapateas, y corre, y brinca, y salta. Y yo no estoy diciendo que eso esté mal, pero lo que estoy diciendo es que cuando estamos orando, si estamos hablando con Dios, hay un momento muy especial en la oración que tiene que ver con escuchar. Amén. ¿Por qué? Porque a ti, mira, si tú estás hablando con una persona, creo que te vas a molestar si esa persona llega. Hola, Yuranis. Ay, mira que bien, y te dice una retajila, rata, pum, pra. Ah, bueno, listo, chao, pues. Y ni siquiera permitió que tú le saludaras. ¿Y qué le pasó? ¿Verdad? Y muchas veces nos ocurre con el Señor
lo mismo. Empezamos, ¿verdad? Soltamos la retahíla, pero resulta que es una conversación. Dios quiere, ahí lo está diciendo la palabra, acércate más para oír la palabra de Dios y para oír al Señor en oración. Algo que yo tengo claro es que si tú tienes un nivel de oración, también tienes que tener un nivel en la lectura de la palabra. No puedes una y otra, no, tiene que ir igual. La oración con la lectura de la palabra, porque es que es como dice Edward, si tú oras, tú tienes que esperar a que Dios hable. Dios habla cuando tú estás orando, pero hay un momento específico donde Dios te va a hablar a través de la palabra, donde Dios te va a revelar cosas escondidas, cosas que de pronto no entiendes. La palabra va a fluir sobre ti en tu espíritu y eso va a cobrar vida. Y cuando tú estudies la Biblia, cuando tú leas la Biblia, lo que antes para ti era oscuro y tú no entendías, en ese momento Dios te va a hablar. Y te va a hablar con claridad. Y el Espíritu de Dios va a revelar lo oculto y lo secreto. Entonces, a medida que tú ores, también tienes que leer la palabra de Dios. Amén, así es. Ahora, una cosa bien importante es esta. Nosotros nos acercamos a Dios porque necesitamos de Él, ¿cierto? Por lo general, cuando hay una conversación, por ejemplo, si tú vas a un médico y tú estás hablando con el médico, tú le expones qué es lo que estás sintiendo. Tú le dices, vea doctor, yo me siento esto, esto y esto. Después de allí, el que sabe, el que conoce, el que tiene conocimiento de pronto de la situación es el médico. Tú vas a escucharlo a él. ¿Por qué? Porque él es el que sabe. Tú no puedes ir donde un médico y sencillamente hablar sin escuchar lo que el médico tiene que decirte. Entonces, ¿cómo podemos llegar nosotros delante de Dios? Sencillamente hablar y no escuchar lo que Dios tiene que decirnos, si es Él el que conoce la situación. Por ejemplo, entre Dios y tú, ¿quién sabe más? ¿Quién sabe más? ¿Quién sabe más? Dios. ¿Verdad? Entonces, ¿a quién vas a escuchar tú? A Dios. O sea, nosotros hablamos más que Dios como si fuera que nosotros supiéramos más que Él. Y no es así. Tenemos que escuchar al Señor. Tenemos que escuchar la voz de Dios. Y ojo, porque escuchar la voz de Dios no es que te digan, a ver, ¿quién está por aquí? Hoy mi hermana Marta está conectada. Bienvenida mi hermana. Dios me la bendiga grandemente. Qué bueno tenerla por aquí en su transmisión, ¿verdad? En esta transmisión. Con la conexión. Sí, el internet ha estado un poco molestoso, ustedes saben cómo es esto, ¿no? Pero entonces, tú no puedes esperar que de pronto, ¿quién está Rosa? Que si Rosa está orando y no puede esperar que, Rosa, así te dice el Señor. No, se pone Rosa a orar de esa manera y de un ataque, ¿verdad? Entonces, no esperemos siempre de que todo sea sobrenatural, que todo sea, mejor dicho, andamos siempre con ese misticismo, como tú decías. Mira, hay veces que tú oras, le estás pidiendo a Dios que te guíe, Dios te va a llevar a la palabra y a través de la palabra, es más, todo lo que Dios tiene que decir, que está escrito allí. Amén. Todo lo que Dios tiene para ti está escrito allí. Dios va a traer cosas a tu mente que tú vas a pensar que se te vinieron a ti. No, no eres tú, es Dios que te las está colocando. Dios va a traer cosas a tu corazón. Dios te va a hablar a través de una predicación. Son las diferentes maneras de cómo Dios nos habla y cómo podemos escuchar su voz. Amén. Así es. Dice Mateo 6, dice que la Biblia habla que no seamos, y este es algo complicado y fuerte, dice cuando Jesús habla, que no seamos como los hipócritas, que usan vanas repeticiones, y dice la Biblia que se levantan en las plazas, levantan las manos y levantan la voz para que su oración sea escuchada. Que dice la Biblia que cuando tú ores, entra en tu aposento, en tu habitación, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, dice que ve en lo secreto y te recompensará en público.
el estilo de oración que Dios demanda de nosotros es una oración de intimidad, es una oración del secreto con Dios, es esa oración donde tú te metes con Dios, no importa si hay gente o no hay gente, tú te apartas y tienes un tiempo con el Señor, donde vas a orar y vas a decirle al Señor lo que hay en tu corazón, lo que hay en tu mente, cuáles son tus luchas, cuáles son tus pruebas y qué es lo que tú anhelas en tu corazón. Ahora, el asunto es que no está mal que tú le digas a Dios lo que tú quieres, no está mal. El asunto es que hay que orar de acuerdo y decir, Señor, a mí me encantaría que tú obraras en esta situación, que tú hagas este milagro, que tú hagas esta señal en mi vida, pero que se haga tu voluntad en mi vida. Porque es que muchas veces oramos y creemos que como oramos ya movimos a Dios y ya Dios tiene que actuar de acuerdo a lo que yo oré, de acuerdo a su voluntad, amén, de acuerdo a lo que Él desea y lo que Él ha planeado para ti. Esto es tan sencillo como cuando un niño a las 6 de la mañana te pide un bombombón. Tú sabes que a las 6 de la mañana tú no puedes darle esa golosina al niño. Y tú dices, no te lo doy después, ahora no es el tiempo, espera, tu cuerpo no está dispuesto para recibir dulces, sino tienes que desayunar. Entonces hay cosas que hay momentos que somos como los niños, hacemos pataletas. Y hacemos pataletas con Dios. Porque es que yo lo quiero ya, es que yo quiero que Dios me responda, es que yo quiero que Dios haga esto ya, porque es que yo lo necesito ya. Y Dios dice, no es el tiempo, espera. No es el momento, espera. Y ese es el asunto en la oración. Y hay un choque tremendo en nuestra vida cuando oramos y Dios nos responde enseguida. Y la gente tiende a desanimarse, tiende a bajar la guardia, deja de orar, deja de interceder porque Dios no me respondió ya. Pero ponte tú como ese niño que tiene una golosina a las 6 de la mañana y papá dice no, espera. Y resulta que tiene que pasar cierta hora del día hasta las 3 de la tarde para que él pueda darte la golosina. ¿Cuánto tiempo te tocó esperar? ¿Cuánto tiempo tú has tenido que esperar para ver la respuesta de Dios? ¿Y cuánto tiempo vas a esperar para ver lo que Dios quiere? Lo cierto es que la respuesta llega. Sí, ¿ya? Pero no cuando uno quiere. Es correcto. Y eso, o sea, aquí estamos hablando de algunas cosas que, que tenemos que colocar en nuestra oración para hacerla más efectiva, para poder obtener respuesta. Pero no podemos negar que también hay oposición a la respuesta, ¿verdad? Claro que eso ya lo vamos a tocar más adelante, por eso queremos que usted no se desconecte de esta serie que empezamos hoy, que tiene que ver, esta es la introducción que estamos dando para la guerra espiritual. ¿Por qué? Les voy a dar un abrebocas nada más. Daniel oró, ¿verdad? Daniel oró y la respuesta no fue inmediata, pero no fue porque oró mal, no fue porque su oración no estaba conforme al propósito de Dios, fue porque hubo una gran oposición también espiritual, ¿ya? Y eso sí lo vamos a ver más adelante, así que no se vaya a desconectar, que ahí vamos a ver cómo es que nosotros vamos a pelear nuestra batalla espiritual para poder obtener las grandes victorias. Por ahora quiero que miremos qué es lo que está estorbando que nosotros podamos recibir la respuesta de parte de Dios. Ya dijimos que cuando no oramos de acuerdo a la voluntad de Dios es difícil que de pronto haya una respuesta, ¿verdad? Pero también quiero que tengamos en cuenta algunas otras cositas. Yo quiero aclarar algo. Cuando nosotros decimos que oremos de acuerdo al propósito de Dios, algunos dirán, pero ¿cómo oramos de acuerdo al propósito de Dios? Ahora, de acuerdo al propósito de Dios para orar, todo está en la Biblia. Y hay que orar de acuerdo a lo que está establecido en la palabra de Dios. Y son cosas tan sencillas y tan elementales como que nosotros oramos, dice Santiago, pedid si no recibí porque pedís mal. Porque pedís para vuestros, dice la Biblia, para vuestros deleites. Ahora, cuando nosotros hablamos, cuando la Biblia habla de deleite, abarca muchas cosas. Porque es que, por ejemplo, y esto algunos van a decir, en serio, pero sí, hay gente que ora para que a otro le vaya mal. Sí. Hay gente que ora y se arrodilla a orar.
Y en su corazón está el deseo de que Dios coja a la otra persona y la haga tristita y la haga trillita porque me ofendió, porque hizo algo que no me gustó. Hay gente que ora así. Así es. Hay gente que ora con la intención de que Dios mande un rayo y mate al otro. Y algunos dirán, caramba, sí suele suceder. Hay gente que ora para mostrar que tiene y el otro no, como para figurar. Sí. Hay gente que el Señor bendíceme, por ejemplo, con un carro, pero no porque lo necesito, sino porque quiero que el vecino vea el carro que tengo ahora y restregárselo. Y algunos dirán, caramba, sí es verdad. Hay gente que ora, pero con la intención de hacer daño o de mostrar. Eso se da muchas veces. Hay muchos que no lo dicen con esas palabras, pero es porque es que Dios examina los corazones, ¿verdad? La intención del corazón. Mira, ¿y qué pasa? Señor, dame ese carro porque yo soy tu hijo, yo soy hijo del rey, y el hijo del rey merece lo mejor, para que todos vean que tú bendices, para que todos vean, no, es para que todos los vean bien montados, ¿sí me entiendes? No, yo no tengo que pedirle un carro al Señor, es muy diferente. Cuando yo le digo al Señor, mándame un carro, Señor, para que vean que el hijo del rey está bendecido. No, es diferente cuando digo, Señor, dame mi carro, Padre de la gloria, porque quiero llegar a mucha más gente. Quiero llevar tu palabra. Lo necesito para ayudar a las personas. Lo necesito para evangelizar. Lo necesito. Eso va de acuerdo al propósito de Dios. Exacto. Va de acuerdo. Exacto. ¿Ya? Cuando la oración va de acuerdo al propósito de Dios. Cuando la oración y tu petición exalta al Señor. Eso es el propósito. Que Dios sea exaltado en el deseo y la intención de la oración. Porque incluso hay gente que ora por un milagro de sanidad, pero no para que el nombre de Dios sea exaltado, sino como para mostrar cualquier cosa, menos el nombre de Dios obrar. ¿Ya? Y ahí hay un problema. Sí, nosotros, mire, y es que entramos en una, bueno, es que aquí podríamos nosotros hablar de muchísimas cosas, ¿verdad? De oraciones que uno ha escuchado, que uno dice, Dios mío, pero aquí cómo es la cosa, ¿verdad? Señor, yo sé que ella se lo merece. Ordenan, no, y es que, o sea, mira, la oración, tú no puedes hacer la oración para darle órdenes a Dios. Es todo lo contrario. En la oración, por eso, ¿sabe qué está pasando aquí? Que como la gente ora, es para hablar, no escuchan a Dios, mire, eso causa de que cuando la gente actúa o cuando ellos dan una oración en público, porque la Biblia lo dice, que tu oración secreta, lo que tú haces en el secreto, Dios lo recompensa en público. Pero ¿qué es lo que pasa en el secreto? En el secreto tú tienes que escuchar, ¿verdad? Yo escuchaba a un pastor hablando acerca de un pastor muy usado en sanidades, ¿verdad? De que hoy vemos a gente dándole orden a Dios. Ahora, Señor, sana a los paralíticos, ahora se tienen que parar. ¿Por qué? Porque yo digo, no, él decía, cuando yo voy a una campaña, ya yo sé que Dios va a sanar a los paralíticos porque Él me lo dijo. Él me dijo, ora por los paralíticos que los voy a levantar. Entonces yo no me voy a poner a orar por otra cosa porque Dios me dijo que hiciera esto. ¿Sí me entiende? Es porque ya Dios le dio a él una palabra y él está obedeciendo esa palabra. Amén. Hay mucha gente que piensa que esto es un show, pero Dios es real, mi hermano. Dios es real, Dios sigue obrando, Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él sanó ayer, sana hoy, seguirá sanando. Él levanta, y si es de su voluntad, levantar a un muerto de la tumba, Él lo hace. Porque Él es Dios, es todopoderoso. ¿Quién le dice a Él que no, verdad? Entonces, pero nosotros seguimos tratando de tener respuestas en nuestras oraciones. Vamos a tener en cuenta algunas cositas que si de pronto las tenemos en nuestra vida, tenemos que desecharlas o tenemos que arreglar muchas cosas para que nuestras oraciones puedan ser efectivas. Ahora, amén. La Biblia habla que nosotros no sabemos orar, no sabemos pedir como conviene, dice la Biblia, pero el Espíritu de Dios
dice la palabra, os guiará, dice la palabra. Entonces nosotros, ¿cómo nosotros debemos orar de acuerdo al propósito de Dios? El Espíritu Santo de Dios tiene que estar ahí en la oración. Amén. Nosotros debemos invitar al Espíritu Santo de Dios a que Él venga a ese tiempo de oración. Tú tienes que tomar, así como cuando sacas el tiempo para ir al médico, cuando sacas el tiempo para hacer diligencia, para ir al banco, tienes que sacar tu tiempo y decirle, Espíritu Santo, ven y dirige tú este tiempo de oración. Porque no sé cómo pedir como convenga a mi vida, no sé pedir de acuerdo a lo que en realidad Dios quiere para mí, porque Dios conoce el futuro, pero nosotros no. El Espíritu Santo sabe qué es lo mejor para nosotros. Amén. Entonces nosotros oramos de acuerdo al Espíritu Santo de Dios. Amén. Y es necesario que en nuestras oraciones pedirle al Espíritu Santo que nos guíe. Así es. Así es. Amén. Dice la palabra que Él intercede por nosotros Con gemidos indecibles. Y esto quiere decir, mire, hay cosas que de pronto nosotros no sabemos cómo decírselas a Dios, ¿verdad? Hay cosas, es más, hay cosas por las cuales nosotros pedimos que pueden ir en contra, totalmente en contra del propósito de Dios. Y que de pronto es a través de la misericordia de Dios, porque dice la Biblia que por la misericordia de Dios nosotros no hemos sido consumidos, ¿verdad? Pero es más, yo en cierta ocasión les refería a la iglesia de que hubo una vez un primo, él estaba enfermo de cáncer. Y tanto fue de pronto el desespero y el deseo que de pronto yo tenía que él fuera sano, que yo llegué a orar de esta manera: Señor, quítale a él esa enfermedad y pónmela a mí. Uy, Ya, yo llegué en ese, eso es una ignorancia. lo que es no orar con el entendimiento. Yo en esos días, yo estaba reciente en los caminos del Señor y uno se emociona mucho. Sí, sí. Ojo, porque esto no es de emoción. Mire, yo acababa de escuchar una predicación acerca de la verdadera intercesión. Y la predicadora hablaba de que el verdadero intercesor, que fue Cristo Jesús, fue aquel que tomó el lugar. Entonces, que la verdadera intercesión, decía ella, no es solamente orar, Señor, ayúdala, Señor, sino tomar el lugar de la persona. Decirle a Dios... Tú lo malinterpretaste. Sí, yo lo malinterpreté. Entonces, era como decirle a Dios, quítalo a él y ponme a mí. Así lo interpreté yo. Y yo después dije, Señor, menos mal que tú no me... Así como dice uno Señor, vulgarmente, era broma. así como dice uno vulgarmente, menos mal que no me paraste bola, ¿verdad? Menos mal que yo creo que Dios, cuando yo estaba orando, decía, ay, hombre, este muchacho no sabe lo que me está pidiendo a mí, Sí. no sabe que yo tengo un propósito con él, eso que me está pidiendo va en contra de lo que yo tengo preparado para él, no me lo voy a llevar todavía, hay cosas que tengo que hacer en su vida y en la vida de muchos a través de él. Pero yo le doy gloria a Dios por eso, amén, porque gracias al Señor. Y ahora, el primo mío, ese era el designio de Dios. Morir. ¿Sí? ¿Por qué? Porque él estaba apartado del Señor. ¿Y cómo llegó él al Señor? A través de la enfermedad. ¿Y cómo se rindió él a los pies de Cristo? A través de la enfermedad. ¿Sí me entiende? Y el Señor decidió llevárselo antes de perderlo. ¿Sí? De eso de pronto hablamos en alguna otra ocasión. Pero lo cierto es que el Espíritu Santo de Dios es el que intercede por nosotros. Nosotros a veces oramos locura, pero gracias a Dios que Dios no le presta atención a eso, ¿verdad? El Espíritu Santo es el que lleva la intención de tu corazón, el deseo que en realidad, es como que Él lo traduce, porque tú no se lo estás pidiendo de la forma adecuada a Dios, estás pidiendo algo que no es, que va en contra de la voluntad de Dios, y es el Espíritu Santo de Dios el que, como quien dice, lo traduce, ¿verdad? Y lo presenta delante de Dios, y de esa manera... Y el Espíritu de Dios también viene y te da a ti de acuerdo al propósito de Dios. Es correcto. Él es el que trae, ¿verdad? Y siembra también en nuestro corazón esa palabra de Dios, e incluso ese deseo y ese sueño de Dios para nosotros también. Ahora, veamos que también hay estorbos en la oración. Claro. Hay estorbos
de los cuales es una cuestión seria cuando estas cosas se presentan en la oración, y ahí vemos por qué Dios no contesta. Salmo 66, 18 dice: si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Ahora, ¿cuál es el estorbo a la oración? El pecado en nuestras vidas es un estorbo terrible en la oración. Entonces, ¿cuál ese obstáculo? Y de pronto, ahora, el pecado en nosotros estorba terriblemente cuando nosotros nos levantamos a orar. Por eso es que cuando nosotros tenemos la disposición a orar, debemos pedirle perdón al Señor por todo pecado y por toda falta que haya en nuestra vida. ¿Sí? Claro. Ahora, mire, aquí está pasando algo. Y es que yo hay veces digo, usted ve en las redes sociales, usted ve gente que habla del Señor y habla muy bonito de Dios y clama a Dios y te saludan con un Dios te bendiga y verdad, y es por la sangre de Cristo. Usan todas esas palabras, ¿verdad? Y Dios te bendiga. Sí, y cualquier cosa, uy, eso no es de Dios, ¿verdad? Pero los ves tú. O sea, yo he visto con mis propios ojos mujeres, con todo respeto, ¿sí me entiendes? Mujeres casi desnudas, allí bajo la bendición de Dios. ¿Sí me entiendes? Bajo la bendición de Dios con la cerveza en la mano. Una muchacha que yo conozco, yo creo que tú conoces también. Una vez yo vi una foto de ella bendecida en Victoria, en una discoteca con la cerveza en la mano. Yo, o sea, si usted que me está escuchando, si usted quiere ir a una discoteca, yo no le estoy diciendo que no vaya. ¿Sí me entiende? Pero aquí tenemos que poner las cartas sobre la mesa, las cosas como son. Si yo quiero acercarme a Dios, voy a tener que empezar a dejar algunas cosas. ¿Ya? Usted quiere que Dios le conteste, usted quiere que Dios lo escuche. Dice ahí la palabra, si yo mirado la no, iniquidad. ajá, ¿verdad? Si en mi corazón hubiese yo mirado la iniquidad, o sea, si yo permaneciera todavía en pecado, si yo no hubiera dejado lo que me tocó dejar, Dios no me estuviera escuchando, dice el salmista. Dios no me habría escuchado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el pecado es algo que te separa de Dios. Escuche bien, lo único que separa a Dios del hombre es el pecado. Dios aborrece el pecado. Así es. A la gente no le gusta que le hablen del pecado. ¿Ya? A la gente, y cuando le hablamos de pecado, ya entonces este programa es religioso, ya este programa es fanático, ya este programa, ¡ay no! ¿Por qué? Porque hablaron de pecado. Escúchame bien, tú quieres ser bendecido por Dios, tú quieres acercarte a Dios, pues te voy a decir una cosa, vas a tener que dejar a un lado el pecado, porque el pecado, te lo vuelvo a repetir, es lo único que separa a Dios del hombre, el pecado. Entonces yo no puedo pretender, ¿sí?, estar trayendo, desagradando el corazón de Dios, pero sin embargo querer de que Él esté contento conmigo. Lo que pasa es que en este tiempo también se ha levantado un estado de que las personas usan términos cristianos como para decir estoy bien, estoy bendecido, y como cierta forma el positivismo, ¿verdad? Y han tomado los términos bíblicos para como acomodarlos a su estilo de vida y decir, estoy un cerquita de Dios, pero todavía vivo a mi manera. Eso es como el que reza y peca, empata. Entonces, si tú no tienes un cambio de vida, si no hay un cambio de actitud, la oración no va a funcionar. ¿Por qué? Porque es que allí hay un estorbo terrible y es el pecado. La Biblia dice que de una fuente no pueden salir dos clases de agua. O sale agua dulce o sale agua de sal. Pero no puede salir dos clases de agua. O eres dulce o eres salado. Entonces la Biblia es clara cuando dice, define qué eres. Si estás conmigo, dice el Señor, te voy a bendecir. Pero también dice en Deuteronomio consecuencias de la desobediencia. Yo he escuchado mujeres que oran y me dicen, Señor, yo te pido que bendiga mi relación. ¿Cuál relación? Que anda con el hombre casado. Entonces, no podemos pretender jugar
a que yo tengo, a que mi vocabulario es que Dios bendice, Dios es grande, Dios es poderoso, Dios es amor, Dios es bueno, pero estoy haciendo desastres con mi vida. ¿Ya? Amén. Entonces no podemos nosotros pretender engañar. La Biblia dice, no erréis. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso segará. No pretendamos nosotros que creer de que yo, porque pongo en mi estado la sangre de Cristo tiene poder, eso va a tener poderes mágicos. ¿Sabes qué he visto hoy en las puertas? Y si tú lo tienes, me disculpa, pero yo lo voy a hablar. He visto en varias puertas que ponen, la sangre de Cristo tiene poder. Y yo digo, ¿será que ese papel que dice la sangre de Cristo tiene poder, bota poderes mágicos y no sé qué será? La sangre de Cristo tiene poder cuando tú la aplicas en tu vida. La sangre de Cristo tiene poder para quitar el pecado, la maldad, la iniquidad de nosotros. La sangre de Cristo no se puede usar como una varita mágica. La sangre de Cristo tiene poder. Y eso es lo que la gente hace ahora. Lo que pasa es que la palabra es viva y es eficaz. El poder de la palabra no está solamente, porque la misma Biblia dice que debemos tomar la palabra y colocarla en las paredes, incluso colgárnosla en el cuello. Pero cuando habla de colgarnos en el cuello la palabra, es que la vivamos, es que hagamos carne la palabra, ¿verdad? Que nosotros encarnemos esa palabra. Ahí es donde la palabra tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder sobre la vida de aquel que se ha rendido a Cristo Jesús y que ha reconocido a Cristo en la cruz del Calvario, que derramó esa sangre. De lo contrario, no, yo no puedo colocar en la puerta la sangre de Cristo tiene poder, pero aquí dentro de la casa pegarme mi borrachera, coger a mi mujer a golpe, ¿sí me entiende? Yo no puedo hacer eso, porque entonces el día que yo vaya a orar al Señor, yo no voy a recibir respuesta. Ahora, la cuestión, hay oraciones que son hasta, no sé, contradictorias. Es como el tipo este que estaba orándole al Señor que el negocio está malo, padre, que el negocio está malo, ¿verdad? Y llegó hasta el pastor para que ungiera el negocio, y cuando el pastor llega al negocio, ¿cuál es el negocio? Una funeraria. Uy, Dios mío, y él que quería que hubiera una mortandad, ¿verdad? Que el coronavirus hiciera desastre aquí en Maicao para que entonces el negocio de él estuviera bueno. Entonces, mire cómo, imagínense, yo no sé cuántos se vieron la película esa, que el Todopoderoso. La cantidad de oraciones, ¿verdad? Que le llegaban a Dios ahí. Y él se hacía allí, Dios mío, ¿y esto qué? Usted se imagina, si Dios no fuera Dios, los dolores de cabeza que le diéramos nosotros a través de la oración. Por Dios. Entonces, pero ojo, quiere decir esto que si tú pecaste, ¿cuántos de los que están allí conectados pecaron? ¿Cuántos de los que están allí hemos pecado? Todos. ¿Verdad? ¿Quiere decir esto que si tú pecaste, Dios no te va a escuchar ya? No, dice la Biblia, que el que a mí viene, yo no le echo fuera. Amén. Eso es lo que tú tienes que acercarte a Dios. Tienes que acercarte a Dios. Tienes que, mira, todo aquel que viene con un corazón contrito y humillado, Dios lo abraza. Dios nunca lo va a despreciar. No importa si has pecado, no importa lo que hayas hecho. Lo importante, dice la palabra, es que el que confiese su pecado y se aparta, alcanza misericordia. Si tú te apartas de ahí, Dios te va a dar misericordia. Amén. Dios va a escuchar tu oración, y no solamente la va a escuchar, sino que la va a contestar. Pero tienes que apartarte del pecado para que puedas obtener respuesta de tus oraciones. Así es. Otro punto es las motivaciones incorrectas. ¿Cuáles son las motivaciones de tu oración? Era el versículo que leí ahorita, Santiago 4:3. Pedid y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. ¿Cuál es el deleite que hay en tu corazón cuando oras? ¿Cuál es la motivación que te mueve a orar? Entonces, allí nosotros debemos analizarnos y mirar cuál es la intención en realidad cuando yo me arrodillo a orar. Quiero orar porque yo necesito de Dios, porque necesito realmente de Él, o porque quiero que Dios me bendiga para yo mostrar a otros y otros vean que yo sí tengo. Y hay cosas... Muchas veces no para que Dios vea que yo sí tengo, sino
para que muchos vean que yo sí soy. O sea, yo soy el más espiritual. Ay, sí. ¿Verdad? Yo sí oro. Eso es como el fariseo y el publicano. La motivación que había en la oración de cada uno. Dice la palabra que el fariseo, mejor dicho, casi manda a Dios que se postre delante de él. ¿Verdad? Señor, aquí estoy. Quítate el sombrero que aquí llegué yo. ¿Verdad? Yo diezmo, yo ofrendo, yo soy buena gente, yo hago esto, esto y aquello. ¿Sí me entiendes? Altivo, Gracias a Dios, gracias a ti, que no soy como este fariseo que está allí tirado en el cielo. Míralo cómo se arrastra. Y él se estaba arrastrando, era delante de los pies de Dios. Amén. Delante, digámoslo de esta manera, a los pies de Cristo. ¿Verdad? Entonces la motivación, y los publicanos todos los veían como pecadores porque eran ladrones, cobraban los impuestos y se robaban la plata del pueblo. Los odiaban a los publicanos. Pero sin embargo, ese publicano tenía una motivación correcta en su corazón. Él sabía que había pecado y él le decía: Señor, sé propicio a mí, que yo soy un pecador. Por favor, Señor, ayúdame. Señor, cámbiame. Señor, haz algo en mi vida. Mientras que el fariseo decía: Señor, aquí estoy yo. Es como medio argentino, che. Sí, yo tengo amigos argentinos. Dios me los bendiga. Al pastor Pablo allá en Argentina, a su esposa, un abrazo para ustedes, ¿verdad? Entonces, ojo con la motivación que hay en nuestro corazón. Yo no voy a orar para que me vean que yo soy el que más ora en la iglesia, ¿verdad? Ayuno para que vean que yo soy el que más ayuna en la iglesia. Soy el super, hiper, mega, recontra espiritual, el que anda volando en una bola de espíritu. No, todo lo contrario. Yo oro es porque necesito, no es porque soy el más espiritual, es porque reconozco que soy el que necesito de Dios. Esa es una motivación correcta, Señor. Yo me postro delante de ti porque necesito de tu presencia. Yo me he dado cuenta que yo puedo destruir mi vida. Yo me he dado cuenta que con mis manos yo no puedo hacer nada. Separado de ti nada soy. Por eso vengo a ti. Esa es una motivación correcta. Reconocer la grandeza de Dios y reconocer mi necesidad de Él. No venir a Dios: Señor, bendíceme porque, y entonces, no, eso no es así. Así es. Otro punto es la falta de fe. Cuando ese es un obstáculo tremendo en la oración. Dice Santiago 1, dice: pero pida con fe, no dudando nada. Porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrado por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Así es. Ojo, la falta de fe. Oiga, yo creo que aparte del pecado, este es uno de los obstáculos más grandes. Porque, mire, yo le voy a decir una cosa, ¿verdad? Y se la voy a poner así. ¡Ay, el pastor dijo esto! Sí, el pastor Eduardo Ortiz en el programa En Paz Me Acostaré lo dijo. Si usted no va a orar con fe, no pierda el tiempo, no ore. Así es. Ya, acuéstese a dormir. En serio, acuéstese, descanse. Ya, véase una película, haga lo que quiera, pero si usted no va a orar con fe, no pierda el tiempo, no ore. Ya, al Señor se le agrada, es con fe. Así es. ¿Sí me entiende? Al Señor dice: venid confiadamente al trono de la gracia. Si tú vas a venir, tienes que venir es con fe, confiadamente. Si tú no vas a orar con fe, estás perdiendo el tiempo. ¿Sí me entiende? Estás perdiendo horas de sueño. Estás perdiendo, haga cualquier otra cosa. Ya, lea la palabra, no sé. Pero si usted no va a orar con fe, usted está equivocado, no va a recibir respuesta. Dice la Biblia, la fe es la certeza. Es la certeza, es mi certeza de que Dios me está escuchando y es mi certeza de que Dios me va a responder. Así es. Eso es así. Por ejemplo, tú te vas al centro. Si tú dejas el celular, ¿yo para qué te voy a llamar si yo sé que tú no me vas a responder porque dejaste el celular? Claro. ¿Sí me entiendes? De eso se trata. Pero si yo la llamo a ella se llevó el celular y todo, si yo la llamo a ella es porque estoy esperando que ella me responda. Porque sé que si yo la estoy llamando, ella me va a responder. Esa es la manera de yo llamar a Dios, la oración.
Dios nunca deja el celular, Dios siempre está pendiente de ti. Dios está atento, la Biblia lo dice, que los oídos de Dios están atentos a la oración que se levanta y sobre todo a la oración que se levanta desde el lugar donde ha sido invocado su nombre. Amén. Por lo general del templo. Entonces, yo tengo que ir confiadamente, yo tengo que marcar. Si yo sé que la persona no me va a atender, yo no lo llamo. Pero si yo sé que está presto para atenderme, voy a ir confiadamente. Entonces, escuche bien, sin fe usted no va a... Vea, lo que mueve el corazón de Dios es la fe. Usted puede llorar lágrimas de cocodrilo, porque hay gente que piensa que porque se arrodilló y echó unas 2 lágrimas, ya Dios tiene que responderle, Señor, si yo lloré. Lloro y lamento puede meterle a la oración, pero si usted no le mete fe, eso de nada sirve, hermano. Se lo estoy diciendo yo. Vea, yo le voy a decir, usted, lo que mueve el corazón de Dios, Dios conoce, analiza, Él discierne los pensamientos, discierne lo que sentimos en nuestro corazón. Él sabe si tú estás llorando, estás orando, y estás llorando fue porque peleaste con tu marido, pero no estás metido, no estás llorando por la presencia de Dios que te tocó. Amén. Entonces resulta de que como Dios conoce la motivación de nuestro corazón, Dios dice, no, es que así no me sirve. A Dios lo mueve, es la fe. Usted puede que no, ve, yo le voy a decir algo. Usted puede que no llore. Usted puede que no brinque, que no salte, que no se revuelque, que no gima, que no... Usted puede orar 10 minutos si quiere. Pero si usted en esos 10 minutos llenó esos 10 minutos de fe, se acercó a Dios con fe, escúcheme, usted va a recibir respuesta de Dios. Así es. Ahora, otro obstáculo a la hora de orar es la falta de compromiso. Dice la Biblia en 1 de Samuel 1, y este pasaje de Ana a mí me gusta mucho. Dice la Biblia que Ana estaba viviendo un momento de depresión muy fuerte. Era una mujer que sufría porque no podía tener hijos. Y dice la Biblia que ella fue a la iglesia, fue al templo, y empezó a orar. Y dice la Biblia que oraba de tal forma que el sacerdote que estaba allí, el pastor, pensó de que ella estaba ebria. Y la regaña, le dice, mujer, digiere tu vino. Y ella le dice, no piense mi Señor de que yo estoy borracha. No, yo estoy clamando a Dios y le estoy pidiendo que me dé un hijo. Cuando nosotros nos levantamos a orar, debemos entender que cuando nosotros tomamos la intención clara delante de Dios, ya sea milagro, ya sea una petición, ya sea cualquier cosa de la cual tú quieras que Dios obre, tienes que hacerlo con compromiso y de corazón, con sinceridad. Tiene que haber en tu corazón un deseo genuino, un deseo verdadero. Dice la Biblia que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Debemos orar con la intención en nuestro corazón, creyendo de que Él es poderoso para orar. ¿Cuánto compromiso hay en nuestro corazón cuando oramos? Amén. ¿Ya? Así es. O sea, el compromiso en la oración debe ser con Dios. Ojo, hay gente que ora por obligación. ¿Ya? ¿Por qué están orando? Porque en la iglesia le dijeron que tenía que orar de tal hora a tal hora. Porque es que el pastor organizó una cadena de oración, entonces, me toca levantarme a tal hora a orar. Así no, mi hermano. Ya, usted tiene que meterle pasión, usted tiene que meterle fuego. ¿Qué tal? Imagínese usted de que, imagínese, estás ennoviado. Anda, me toca ir por esta muchacha ahora a visitarla. Uy, no. ¿Ya? Imagínate tú, ¿qué tal eso? Una muchacha, tú que estás allí, ¿sí? No sé si ya te casaste o si tú estás soltera y que tengas tu novio y tu novio, no, que tú sepas, otra vez ya me toca ir para allá a visitar a fulana. No, usted lo va zafando de una vez. ¿Sí me entiende? Entonces, el compromiso en la oración tiene que ser con Dios y conmigo mismo. ¿Sabe por qué? Porque en el momento de la oración, el más bendecido soy yo. Así sea que yo esté orando
para interceder por otros, así sea que yo esté orando por mis propios problemas, así sea que sencillamente quiera estar en la presencia de Dios, el bendecido voy a ser yo. Amén. Entonces usted tiene que meterle ese fuego, tiene que tener una buena comunicación con Dios. No es como la palabra del Señor dice, este pueblo de labios me busca, pero su corazón está lejos de mí. Ojo, ojo con ese tipo de oración. Ay, Señor, sí, Padre, en el nombre de Jesús. Sí, amén, amén. Oye, uno ora de esa manera cuando hay alguien que está orando y uno está respaldando la oración. Pero yo he escuchado gente que están orando solos. Están orando solos y están, amén. Sí. Porque la mente amén, está en otra Señor. parte. Gloria a Dios, aleluya. Y pensando yo no sé en qué. ¿Sí me entiende? Entonces, ojo, porque tu oración... Natalia dice, que ni venga. Que ni venga. Que ni venga porque lo voy. ¿Verdad, Natalia? Entonces, escuche bien. Ojo, la oración tiene que ser del corazón. El primer órgano de nuestro cuerpo comprometido en la oración tiene que ser nuestro corazón. Amén. La Biblia Fuego habla de Dios que para Dios. nosotros cuando oremos debemos orar con el entendimiento. ¿Cómo así? En la oración, con compromiso, es esa oración que tú haces sabiendo lo que estás orando, sabiendo lo que estás pidiendo. ¿Cómo así? Porque es que hay gente que cuando ora se le va la paloma y empieza a pensar en el recibo de la luz, el recibo del gas, el recibo de esto. Y a divagar. A divagar. También. Cierto, que yo estoy orando. Y terminan orando, pidiendo cosas y diciendo cosas sin sentido. ¿Por qué? Porque no conectan el cerebro con la boca. Entonces, muchas veces, y eso nos pasa a todos. En algún momento nos distraemos, pensamos en otra cosa en la oración, pero no puede estar todo el tiempo nosotros pensando por allá y estoy arrodillado orando. Estamos perdiendo el tiempo. Ya es mejor levántese de ahí que le va a doler la columna más luego y va a andar todo chueco. Entonces, mejor es cuando usted se arrodilla a orar, no nos arrodillemos a orar, debemos ser conscientes de lo que estamos diciendo, de lo que estamos pidiendo. Y aunque tu mente de pronto por algunos momentos se te vaya, tú tienes que traer tu mente otra vez acá, Señor, en el nombre de Jesús, sujeto mis pensamientos a los pies de Cristo. ¿Qué te ayuda también? Una adoración, colocar música de adoración, eso crea un ambiente también propicio para orar. Entonces, cuando la mente de cierta forma se te vaya, tú tienes que concentrarte en la oración. Es ahí, por eso es que es importante que nosotros lo primero que debemos hacer, el Señor Jesús dio un modelo de oración que es el Padre Nuestro. No es que tengamos que rezarlo así textualmente, si usted lo quiere hacer, lo puede hacer, ¿ya? Pero lo que nos está mostrando es como un esquema, nos está mostrando allí un bosquejo, ¿verdad? Cómo hacerlo, adoración, todo. Pero antes de todo eso... Y ese sería un buen tema. Claro. Desglosar el Padre Nuestro. Bueno, en algún momento lo hacemos. Sí. Mire, que mi consejo personal, como decía Pablo, te lo digo yo, no la Biblia, ¿verdad? Por mi experiencia, que lo primero que tú debes hacer, incluso antes de hacer el primer paso que nombra el Padre Nuestro, es invitar al Espíritu Santo. Lo que decías tú ahorita. Decirle, Señor, pon las palabras en mi boca, guíame en esta oración, ¿sí? Que sea el Espíritu Santo, lo primero que tú hagas sea invocar al Espíritu Santo sobre tu vida, invitarlo a la oración, invitarlo a tu vida en ese momento, que sea Él el que fluya en la oración, que sea el Espíritu Santo de Dios el que te vaya guiando. Allí, tú, si tú te metes allí, no te va a pasar eso de que entonces va a estar, sí, Señor, aleluya, amén, gloria a Dios. Bendice los frijoles, Señor, bendice ¿verdad? el arroz. No, sino que vas a ser guiado. Ahora, para terminar, porque se nos vino el tiempo encima, ¿verdad? Como esta es una introducción, mañana vamos a hablar guerra espiritual. ¿Oyó? Prepárese porque mañana vamos a hablar guerra espiritual, ¿verdad? Entonces, en cuanto a la oración, está bien, dice la palabra orar sin cesar. Yo no le voy a decir cuánto tiempo es que usted tiene que orar. No, que tiene que ser 1 hora, 2 horas. Yo he conocido gente que oran 4 o 5 horas y tienen actitudes que dejan mucho que desear, ¿verdad? Entonces, ¿a qué me refiero con esto?
Usted tiene que orar, así sean 10 minutos que usted se meta en la presencia de Dios con fe. Escuche, 10, 15 minutos que usted se deje llevar en el río del Espíritu Santo. Usted cuando se levante de ahí, se va a pasar el tiempo y usted ni cuenta se dio. Y cuando vino a ver, fue 1 hora o fueron 2 horas. ¿Sí me entiende? Y usted ni cuenta se da de eso. ¿Ya? Y se levanta de ahí diferente, porque lo que yo difiero y lo que yo no acepto es que hay gente que me dice que ora 3, 4 y 5 horas y se paran de allí con la misma con la misma amargura, con la misma, ¿sí me entiende? O sea, ¿cómo así? Y son de pronto los más chismosos, bochincheros, sí, peleoneros, mentirosos, porque ya de ahí están echando mentiras. Sí, eso es un problema. Claro que sí. Entonces, mi gente, bueno, por el día de hoy vamos a dejarlo allí. Mañana seguimos con la parte de lo que es la guerra espiritual y algo que tocó allí todavía, vamos a tocar todavía de la oración. Amén. Bueno, antes de despedirnos, yo quiero saludar a mi hermana Zoila, que Dios le bendiga, al profe Ramón, que Dios le bendiga, profe, un abrazo para usted, a mi hermano Andrés, Dios te bendiga, a Margaret, a Jennifer, ¿quién más está por allí conectada? Ana María, Dios te bendiga, Ana María, Dustin, Dios te bendiga, María Elvira también está allí conectada, ¿a quién más veo por ahí? A Blanca, a Janet, a Indira, a Sildradis, a Divina Rosa, Dios les bendiga, a Andrea Contreras, qué bueno que estén todos conectados, Maciel, por allí también vi a mi gran amiga Luz Aurora Paz, que Dios me la bendiga, ¿qué fue? Gloria a Dios, creo que también vi por aquí a mi hermano Jan Alejandro, también está por ahí, ¿verdad? Angélica Vides, Dios te bendiga, Angélica, gloria a Dios. Adolfo Escobar, un abrazo para Adolfo Escobar, bienvenido a esta transmisión y los espero también mañana para seguir tratando este tema que yo sé que es de mucho interés. Yo sé que muchos de los que están allí conectados de pronto han estado diciendo, pero ¿qué pasa? Que mis oraciones no son escuchadas. Aparte de eso, también algunos dicen, estoy sintiendo cosas raras en mi casa, hay cosas que se mueven, que la puerta se cerró sola. Y el asunto es que en esta cuarentena ¿verdad? nosotros se nos complica salir a orar las casas. Entonces aquí le toca a usted, o yo. Así que aquí vamos está a... Mónica Aguirre, Dios te bendiga, Mónica. En este tiempo le toca a usted pararse firme y aquí vamos a explicar cómo vamos nosotros a orar nuestras casas. Amén. ¿Ya? Amén, amén. Entonces, mi gente, ya saben, mañana nos vemos 8 de la noche. Aquí vamos a estar conectados puntualmente en el nombre de Cristo Jesús. A ver, un minutico para que usted salude a su gente. Salude allí. Mándele un saludo a todos los que quiera saludar. Amén. Mi hermano Jan, Dios te bendiga. Gloria a Dios. Entonces, le damos un minutico allí para que salude. Gloria al Señor. Bueno, vamos a orar y vamos a pedir al Señor que bendiga nuestras vidas de una manera especial. Gracias por estar aquí, gracias por ver esta transmisión. Yo sé que mañana va a ser de bendición también para ti. Padre, te damos gracias, recibe toda la gloria, toda la honra, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, presentamos nuestras vidas delante de ti y te pedimos, Señor, que tu gracia esté ahora sobre nuestras vidas, nuestros hogares, nuestras familias. Permítanos esta noche dormir en paz, en tranquilidad. Señor, que nos acostemos y podamos dormir. Dios del cielo, cúbrenos con tu sangre y rodéanos de tu gracia y de tu amor. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Bueno, aquí estoy recibiendo una buena noticia. Por aquí hay alguien conectado, hermano de un amigo mío de allá de la universidad, Adolfo Escobar, hermano de Gustavo Elpilla. Dios te bendiga, Adolfo. Oiga, salúdeme a Gustavo, dígale que se conecte por allí, ¿sí? Algún día de esto para que también charlemos. Así que bueno, mi gente, Dios me los bendiga a todos, les amamos, llévennos en sus oraciones, que nosotros también las llevamos en las nuestras.
Amén. No dejen de orar por sus pastores, se lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Y nos vemos mañana a las 8 de la noche. Un abrazo con mi aprecio y mi amor de siempre. Dios les bendiga. Chao, chao.